y el enlace para que resuelvan esta semana. Bien, claves de la semana 10. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con una de las interrogantes de la semana 10, o todo ok. Resolvieron en quizzes, resolvieron en el libro. Ahí tienen las alternativas. Si tienen alguna pregunta en torno a una de las claves, me comunican, por favor. Y, bueno, aparte de las claves, ustedes están observando ahí en el chat el enlace de esta semana. Al final de la clase lo vuelvo a enviar. Vamos a repasar algunos puntos porque ya hemos terminado lo concerniente a la narrativa latinoamericana. Repasamos 3 etapas de la narrativa latinoamericana con mayor desarrollo, con mayor mirada, 2 de ellas, ¿no? Mencionamos la etapa emergente, en donde nosotros ubicamos a la novela regionalista Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Luego mencionamos la etapa de consolidación, donde ya se observa el uso de las técnicas narrativas que se importaron de la literatura europea y de la literatura norteamericana. Y señalamos con mucho énfasis 2 autores, Jorge Luis Borges y Juan Rulfo. Y la semana pasada nosotros trabajamos la etapa del boom, ¿no? Que es la etapa de apogeo, la última de estas 3 etapas, de estos 3 momentos de la narrativa latinoamericana. En el boom, nosotros señalamos un contexto que nos liga a los conceptos de modernización y también a los conceptos de dictadura. Bien, ambos sucesos, ambos procesos de modernización y los procesos políticos ligados a la dictadura influencian en esta configuración, en esta característica de los autores del boom. Por eso, como característica general, nosotros señalamos que se centran en la dictadura y nos presentan novelas de la dictadura. Bien, esa es la primera característica. Pero, profesora, ¿pueden trabajar otros temas? Por supuesto, claro que sí, ¿no? Veamos el caso de 100 años de soledad. ¿Qué tema es el que se desarrolla en 100 años de soledad? El tema central. La soledad. Muy bien, la soledad y el incesto, ¿de acuerdo? Ojo, también se representa en 100 años de soledad el tema de la dictadura, sí, pero 1, no es el único, ¿no? Y 2, ese no es el central en esa obra. Esta es una característica general. Y estoy casi segura que en una de las preguntas de la semana pasada hay una alternativa que trata sobre este rasgo. Otra característica es el reconocimiento internacional. En este rasgo jugó un rol muy importante las editoriales, ¿no? Ya que estas instituciones fueron las que tradujeron las obras, así se pueden leer en otros idiomas y el reconocimiento ya no solamente es a nivel latinoamericano, sino también a nivel de otros continentes. Y también se puede medir ese reconocimiento por los premios que ellos lograron. Otras 2 características más es la función, el trabajo del escritor como una profesión, ya que ellos pueden vivir tranquilamente a partir de este, y el otro es el uso de las técnicas narrativas que ya habíamos visto con los autores de la etapa de consolidación. Bien. Esos son los representantes, estas son las técnicas narrativas que nosotros mencionamos, las técnicas que se importaron de Europa y de la literatura norteamericana y las técnicas que se originaron aquí, en nuestro continente. En cuanto a Gabriel García Márquez, nosotros señalamos sus obras y también sus características, el rescate de la cultura popular del Caribe colombiano, el empleo del tiempo mítico, circular o también llamado tiempo cíclico, ¿no? Esto nos señala lo siguiente, ¿no? El tiempo no es lineal, el tiempo es cíclico, por tanto, en sus obras
se tiende a repetir sucesos, ¿no? A repetir hechos, a repetir nombres. Él utiliza un tono lírico y humorístico, sí, eso es en cuanto a cómo se presenta su lenguaje literario y nos muestra una visión particular del país. Y en cuanto a la novela, ya por aquí, ¿sí? Se nos ha señalado un compañero que el tema es la soledad, sí, y también el incesto, ¿no? Son temas que atraviesan toda la obra. ¿Por qué, no? El pueblo de Macondo es un pueblo que vive aislado, o sea, no tiene salida, no tiene contacto, es como si le hubieran cortado todas sus redes, ¿no? De comunicación con otros estados. Por tanto, no cuenta, ¿no? Con esa apertura que le permita comunicarse con otros lugares. Por eso, ¿no? Es la soledad un tema muy recurrente, muy presente en esta obra. Además, recordemos que la historia de Macondo es la historia de los Buendía. Y el incesto en los Buendía es el inicio para que se funde Macondo y también es el final, ¿no? Recordemos cómo se fundó Macondo, cuando la pareja de los Buendía, ¿no? José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, tienen que ir a buscar un nuevo lugar donde vivir porque el fantasma de Prudencio estaba ahí presentándose en la casa de ellos, ¿no? En el anterior pueblo. Pero, ¿por qué aparece el fantasma de Prudencio, no? Él fue asesinado por José Arcadio Buendía a raíz de que Prudencio se burló de que su mujer, de que Úrsula no quería acostarse con José Arcadio, ¿no? Y eso es por el tema del incesto, ¿no? Entonces, el origen de la problemática de ese momento es el miedo al incesto. Y debido a eso, se surge esa broma, sucede el asesinato de Prudencio y ellos tienen que retirarse de ese poblado, ya que el fantasma de este último aparecía constantemente. Y así van a fundar Macondo. Y el final de Macondo es también debido al incesto, ¿no? Recordemos que ya al final de la obra nace el bebé con cola de cerdo, que tiene como padres a Aureliano Babilonia y a Amaranta Úrsula. Ella es tía de Aureliano Babilonia. Y es así como observamos el incesto como una de la causa que origina la fundación de Macondo, pero también es la causa del final, ¿no? El niño es devorado por hormigas, surge una tormenta de arena que va a cubrir el pueblo y así finaliza, desaparece Macondo y también los Buendía. Y así, rápidamente pasamos a mencionar algunos puntos en torno a la novela de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz. Nosotros habíamos señalado que Carlos Fuentes trabaja o muestra estas características como la referencia a la historia mexicana, también el empleo de las técnicas narrativas, experimenta con el lenguaje y utiliza estrategias de la cinematografía. Pero en cuanto a su novela La muerte de Artemio Cruz, yo quería resaltarles en este repaso que esta novela es como una autoevaluación, ¿no? El personaje se evalúa a sí mismo al recordar los sucesos de su vida. Y en esta autoevaluación pues va a atravesar dos momentos, ¿no? Un momento de arrepentimiento y luego es un momento en el que aparentemente acepta lo que le ha tocado vivir. Por tanto, el protagonista, Artemio, se vuelve su juez, ¿no? Su propio juez en esta narrativa en la que se nos presenta una autoevaluación de su vida y mediante este recuerdo se nos presenta como tema central, no olviden, la corrupción en la sociedad mexicana para alcanzar el éxito, ¿no? En ese país. Y así ya nosotros finalizamos con narrativa latinoamericana. Hoy nos toca ser poetas. Vamos a conocer, explicar, compartir acerca de la poesía latinoamericana contemporánea. Una palabra muy clave aquí es
contemporánea, ¿no? Nosotros al observar este término tenemos que apuntar hacia lo siguiente, vanguardia. La poesía latinoamericana contemporánea recibe la influencia de la vanguardia. Si bien a sus inicios mantiene algunos rasgos todavía de la influencia del modernismo, como lo vamos a observar con Pablo Neruda, la influencia de la vanguardia va a definir, uno, el abandono a las formas tradicionales, dos, la experimentación con la forma del poema, y tres, una renovación en la poesía latinoamericana contemporánea. Bien, vamos a conocer un poco más acerca de los representantes, ¿no? Aquí observamos al lado izquierdo los poetas de quienes vamos a conversar un poco el día de hoy. Tenemos a Octavio Paz, representante de México, con el poema Piedra de Sol. Tenemos a Ernesto Cardenal con sus epigramas. Hoy día también vamos a hablar un poquito acerca de Oración por Marilyn Monroe, representante de Nicaragua. Tenemos a Pablo Neruda, representante de Chile, poemario que se ha situado acá como ejemplo es Residencia en la Tierra. Y al lado derecho observamos el primerito, encabezando tenemos a César Vallejo con Trilce, pero sobre César Vallejo vamos a hablar en otra sesión, cuando nos dediquemos a vanguardia peruana. También por Chile tenemos a Vicente Huidobro con el poema Altazor. En el caso de Uruguay tenemos a Mario Benedetti. Y en el caso nuevamente de Chile a Nicanor Parra con poemas y antipoemas. El día de hoy, como ya señalé, nos vamos a centrar en Pablo Neruda, Octavio Paz y Ernesto Cardenal. En ese orden vamos a ir viendo cada uno de los autores. Pero antes de centrarnos en cada uno de ellos, nosotros vamos a hablar de las características generales de este grupo de poetas. Es muy importante. Características generales porque en cada uno de los autores vamos a como que profundizar un poquito, ¿no? Acerca de características específicas. El primer rasgo, ¿no?, de este grupo de poetas es la influencia de la vanguardia y también de la poesía inglesa. Estos poetas reciben los aportes de las escuelas del vanguardismo. ¿Recordamos cuáles son esas escuelas? Es la clase creo que número 5 o número 6 de nuestro ciclo. ¿Cuáles son esas escuelas del vanguardismo? Puede ser que se hayan olvidado. Los temas no son cancelatorios, ¿no? Recuerden que les dije eso, los temas no vamos a cancelarlos, vamos a ir recordándolos conforme vamos avanzando. Ya, expresionismo, ya. Muy bien. Dadaísmo, cubismo, correcto. Lucero, Enzo, bien. El futurismo. Futurismo, el surrealismo, correcto. Estas escuelas van a influenciar en los poetas de este momento. Un datito que no he señalado todavía es que este grupo de poetas aparece durante la primera mitad del siglo XX. Anotemos ese dato, ¿sí? ¿Cuándo se desarrolla la poesía latinoamericana contemporánea? Durante la primera mitad del siglo XX, posterior al modernismo, ¿no? Posterior al modernismo. El modernismo es inicios, ¿no? Pero ellos, ya la poesía latinoamericana contemporánea abarca, ¿no?, la primera mitad del siglo XX. Y recibe estos aportes de las escuelas del vanguardismo, que muy bien ustedes han recordado, pero también aportes de la poesía inglesa, ¿no? Tenemos aquí poetas como Thomas Eliot, ¿no?, o Ezra Pound, que vamos a observar esa influencia más que todo en el caso de Ernesto Cardenal. Al recibir la influencia de la vanguardia y de la poesía anglosajona o inglesa, estos poetas van a abandonar los recursos tradicionales del poema. Es decir, no van a utilizar las letras mayúsculas,
no van a utilizar el punto, ¿no? En algunos poemas vamos a encontrar que todo es minúscula y solamente separan las expresiones por comas, y también no se van a preocupar ya con mucha atención en torno a la rima y a la métrica, ¿no? Entonces abandonan esas formas tradicionales y buscan experimentar más en el plano del lenguaje. Ese es un dato clave, ¿no? En torno a la influencia de la vanguardia. Renovación, recuerden. Por otro lado, también van a incorporar palabras modernas y palabras que provienen del uso coloquial. Muy bien. Las palabras modernas que pueden insertar son entornos, ¿no? Por ejemplo, a la cultura de masas, ¿no? A la ciencia, ¿no? Palabras nuevas que van a renovar el léxico poético, pero también, ¿no?, van a incluir frases coloquiales. Y como último rasgo, tenemos la revalorización de la cultura precolombina. ¿Por qué los autores buscan reivindicar y valorar estas culturas? Los poetas consideran a las culturas precolombinas, los poetas contemporáneos, ¿no? Consideran a las culturas precolombinas como una fuente de sabiduría. Y esta sabiduría es clave para corregir o solucionar los problemas que se vivieron en el tiempo de estos poetas. Por tanto, la temática en torno a la cultura precolombina también va a ser uno de los temas de sus poemas. Eso lo vamos a observar en una de las etapas de la obra de Pablo Neruda, que justo es el punto siguiente. Vamos con Pablo Neruda. Es un escritor, poeta chileno. Algo que tengo que resaltar ya desde ahora es que los tres poetas que vamos a comentar el día de hoy, Pablo Neruda, Octavio Paz y Ernesto Cardenal, no solamente se dedicaron a la actividad literaria, ellos también participaron de la actividad política. Pablo Neruda fue poeta, pero también representó a su país, o sea, fue embajador en Francia. ¿Bien? Entonces ahí se involucra con la actividad política. En el año de 1945, Neruda recibe el Premio Nacional de Literatura. En 1971 recibe el Premio Nobel y él fallece en 1973. En cuanto a sus obras, vamos a dividirlas en el género lírico y en el género narrativo. En el género lírico vamos a encontrar los siguientes poemarios. Revisemos ahí: 20 poemas de amor y una canción desesperada, que se publicó en el año de 1924. Ese poemario es del que vamos a tratar el día de hoy. Tenemos Residencia en la Tierra de 1933, España en el Corazón de 1937, Canto General del año de 1950 y Las Odas Elementales de 1954. Estos poemarios van a marcar la visibilidad de que su obra se desarrolló mediante periodos y mediante etapas. Me explico. 20 poemas de amor va a pertenecer a un periodo porque plantea características muy distintas a otro momento del poeta. Pero Residencia en la Tierra va a ser perteneciente a otra etapa. Canto General también va a pertenecer a otra etapa y Odas Elementales, asimismo, va a pertenecer a otro periodo. 4 periodos vamos a encontrar en la poesía de Pablo Neruda. Lo vamos a observar en la siguiente diapositiva. Eso es en cuanto al género lírico. Pero en cuanto al género narrativo, encontramos las autobiografías, ¿no? En el género narrativo nosotros señalamos en la primera clase especies: el cuento, la novela, bien, pero también hay otras especies más. Tenemos la biografía, la autobiografía, y en este caso, Pablo Neruda escribió Confieso que he vivido y Para nacer he nacido. Ambas obras son póstumas, ¿no? Recordemos la fecha de fallecimiento, 1973, y estas obras que acabo de mencionar, una se publicó en el 74 y otra en 1978. Vamos a comentar acerca de la periodificación de su obra. Bueno, ya adelanté un poquito en torno a este subtema, ¿no? En la obra de Pablo Neruda. Consta de 4 periodos o 4 etapas. Tenemos el periodo de iniciación, el periodo de
de la poesía residenciaria, el periodo de la plenitud épica y el periodo del poeta profesional. En el periodo de iniciación vamos a encontrar como poemario que represente este momento a 20 poemas de amor y una canción desesperada. En este periodo vamos a encontrar lo siguiente: influencia del modernismo. ¿Sí? Todavía no presenta rasgos de vanguardia. No, aquí en el periodo de iniciación vamos a encontrar la influencia del modernismo y además, como tema recurrente, ¿cuál creen que sea? Si el poemario que representa este momento es 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿cuál creen ustedes que sea el tema recurrente en este periodo? El tema del amor, ¿no? El tema amoroso va a estar presente, va a ser frecuente durante el periodo de iniciación. En el segundo periodo, que es el de la poesía residenciaria, vamos a encontrar la influencia de la vanguardia, especialmente del surrealismo. Mucha atención. En el segundo periodo, el de la poesía residenciaria, vamos a encontrar influencia de la vanguardia, especialmente de la escuela del surrealismo, y los temas que son más frecuentes en este momento son la naturaleza, el campo y también el mundo urbano. En la tercera etapa tenemos la plenitud épica. En la plenitud épica vamos a encontrar un poeta, Neruda, más comprometido con la historia y con los problemas sociales. Por tanto, una de las características es que va a ser frecuente el tema de la historia americana. Y en el último periodo tenemos el periodo del poeta profesional. Aquí vamos a encontrar un Neruda que regresa a la simplicidad de los versos. Es decir, ya no va a manifestar, ¿no?, influencia de la vanguardia, ¿no?, como que experimentación con la forma, con el plano del lenguaje. No, aquí vamos a encontrar un poeta que regresa al uso de un lenguaje simple, de un lenguaje sencillo, ¿no? Y también los temas van a ser distintos, ¿no? Ya no va a ser el tema del amor, no va a ser el tema del mundo urbano, de la naturaleza o de la cultura americana y su historia, sino que los temas van a ser de la vida cotidiana. Y eso lo vamos a observar aquí en la siguiente diapositiva. Vamos con el periodo 1, ¿no? Era el periodo de iniciación, es lo que está de celestito, ¿no? Periodo de iniciación, tenemos 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y los versos dicen así: juegas todos los días con la luz del universo, sutil visitadora. Llegas en la flor y en el agua. Eres más que esta blanca cabecita que aprieto como un racimo entre mis manos cada día. A nadie te pareces desde que yo te amo. Podemos encontrar la temática del amor, ¿no? Ya habíamos señalado eso en las características del periodo de iniciación. Y en cuanto a la influencia del modernismo, ¿nosotros qué podemos hallar? Bueno, juega, se preocupa por la rima, por el ritmo, ¿no? Esa es la influencia que podemos encontrar del modernismo en estos versos. Vamos con el segundo periodo. ¿Cuál era? El de la poesía residenciaria, ¿no? Obviamente es por el poemario que lo representa, Residencia en la Tierra. Hemos señalado aquí que observamos influencia de la vanguardia y también como temática frecuente el mundo urbano y también la naturaleza. Morir deseo, estamos en el cuadrito verde. Morir deseo, vivir quiero. Herramienta, perro infinito, movimiento de océano espeso con vieja y negra superficie. Bien, aquí vemos una experimentación en el plano del lenguaje, ¿no? Como que no hay tanta cohesión en estas palabras y esta experimentación pues alude a la influencia de la vanguardia. ¿Para quién y a quién en la sombra mi gradual guitarra resuena, naciendo en la sal de mi ser como el pez en la sal del mar? Por otra parte, observamos también los elementos del mundo natural, ¿no? Observamos ciertos términos como pez, mar, océano, ¿no? Entonces, estos versos están cumpliendo con demostrar, ¿no?, las características que hemos señalado. Influencia de la vanguardia y también la temática frecuente del mundo urbano y de la naturaleza. Vamos con la tercera etapa,
que es la de la plenitud épica. En la plenitud épica vamos a encontrar un Neruda más comprometido con las problemáticas sociales y con el tema histórico. Por tanto, uno de los temas frecuentes durante este periodo es el de la historia americana. Estamos en el cuadrito rojo. Observemos, América, no invoco tu nombre en vano. Cuando sujeto al corazón la espada, cuando aguanto en el alma la gotera, cuando por las ventanas un nuevo día tuyo me penetra, soy y estoy en la luz que me produce. Vivo en la sombra que me determina, duermo y despierto en tu esencial aurora. Dulce como las uvas y terrible, conductor del azúcar y el castigo. Empapado en esperma de tu especie, amamantado en sangre de tu herencia. El tema central aquí es América, ¿no? Es un recuerdo en cuanto a es como una semblanza en torno al continente, pero también se señala cierta herencia histórica, ¿no? Finalmente, al final de estos versos, ¿no? Podemos observar que se alude a la herencia de la historia americana. Así, en este periodo observamos lo siguiente, ¿no? Un escritor que alude a temas históricos, a la historia de América, y eso se debe a su compromiso, ¿no? Un poeta comprometido con la temática social, política e histórica. Vamos con el último periodo. Esto es el del poeta profesional, ¿no? Ya como poeta profesional, bueno, el nombre de esta etapa, de este periodo, vamos a encontrar a Pablo Neruda como el escritor que se ha desprendido, ¿no? De ciertas técnicas, de cierta experimentación, y va a plantear un regreso a un lenguaje mucho más simple, a una poesía más sencilla, ¿no? Y aparte los temas van a ser otros, ¿no? Los temas están de acuerdo a ya problemas más cotidianos, ¿no? Observemos en odas elementales, estamos en el cuadrito amarillo, dentro de ti tu edad creciendo, dentro de mí mi edad andando. El tiempo es decidido, no suena su campana, se acrecienta y camina por dentro de nosotros, aparece como un agua profunda en la mirada. Si observamos, ¿no? Un lenguaje, un estilo más sencillo. Aparte, los temas ya son otros, ¿no? Los temas no es en torno al amor, el tema no es en torno a la historia americana, no busca una experimentación como se ha observado en la etapa de la influencia vanguardista, ¿no? Acá sí hay una reflexión un poco más simple, pero no deja de ser lírica, hay que resaltar eso. Es una reflexión más simple en torno a otros temas, ¿no? Por ejemplo, el tema del tiempo, ¿no? Lo cual sí lo torna mucho más cotidiano. Y así es nuestra relación. Y a partir de esto, ¿qué observamos en su obra? ¿Consideran que su obra es homogénea? Es decir, que es igual, maneja siempre los mismos temas, maneja siempre el mismo estilo. ¿Cómo observan ustedes estos versos? ¿O cambia de temas? Es variado. En cada periodo muestra un estilo distinto. ¿Cómo observan ustedes No los estoy evaluando, por cierto, ¿no? Es una pregunta, quiero conocer su opinión, no es que voy a poner nota. ¿Cómo observan ustedes a través de estos versos que ha sido la obra de Pablo Neruda? Es ya variado, muy bien, Lucero. ¿Variado en cuanto a qué? ¿A sus temas y a su estilo? En cada periodo ha trabajado distintos temas, ¿no? Parece que se renovara constantemente, ¿no? Por tanto, es un escritor que mostró cierta versatilidad. También los estilos son distintos, ¿no? Vemos ahí un estilo de influencia modernista, luego un estilo de influencia vanguardista, luego un estilo más sencillo. Y a partir de la observación, la lectura de estos versos, podemos plantear las siguientes características en este poeta chileno. Su obra nos presenta complejidad, sí,
porque maneja distintos estilos, también distintos temas y versatilidad literaria. Y esto es por los cambios que hemos observado en sus periodos, ¿no? Es un escritor versátil, maneja distintos estilos, domina o reflexiona en torno a distintos temas, y esto también provoca que su obra sea compleja y prolífica también, por supuesto, ¿no? En cuanto al desarrollo de los temas, estos son variados, ¿no? Hemos observado que temas amorosos, temas históricos, temas cotidianos son los que encontramos aquí en su obra. Variedad de temas. Y la tercera característica es la búsqueda de un estilo y de un lenguaje. Es una búsqueda constante, porque en ni uno de los periodos como que se detiene y se queda solo como un estilo, ¿no? Va variando. Y esto lo observamos a través de la lectura de sus versos. Pero para finalidad de esta clase, nosotros vamos a centrarnos en el análisis de solo un poemario, el cual pertenece, no lo olviden, al periodo de iniciación, ¿no? Es el poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada. Los poemas más conocidos es el poema 15 y el poema 20. En esta sesión solamente vamos a hablar del poema 1 y el poema 20, es decir, el primer poema y el último, ¿no? Bueno, no el último, porque el último que sí es último es la canción desesperada, ¿no? Por eso este libro consta de 21 poemas. El texto trata sobre la ausencia de la amada, es decir, el poeta, la voz lírica, ya no cuenta con su amada al lado, ¿no? La relación ha fracasado. Ahora, para aludir a la ausencia y a la presencia también de la amada, se va a jugar con dos términos, la verdad, muy interesantes. Tenemos Marisol y Marisombra, ¿no? Nosotros podemos pensar que entonces la amada se llamaba quizá María. Y al presentar Marisol, también podemos como que inferir que, bueno, Luz, ¿no? Tal vez sea lo mejor que recuerda de María, ¿no? Lo que le gustó, lo que le encantó, lo que extraña. Y quizá Marisombra, que alude a la oscuridad, quiera decir lo que no le gustó de su amada, ¿no? O lo que no conoció, o lo que no llegó a conocer, ¿no? Entonces, esos juegos de términos plantean, ¿no? Las posibles interpretaciones. Asimismo, aparte del juego con estas dos presencias, Marisol y Marisombra, también encontramos en los versos una comparación entre el físico femenino, en este caso el de la amada, con la naturaleza. ¿Por qué? Bueno, eso es en la actitud de entrega, ¿no? En el amor, ¿no? Y también tiene que ver, obviamente, con la fertilidad, ¿no? La tierra es fértil, la mujer también, hay una alusión en torno a esos puntos. Pero estos temas, ¿no? En torno a la ausencia de la amada, a la comparación de su cuerpo con la naturaleza, nosotros podemos añadir el tema central. El tema central es el amor, definitivamente, pero es un amor relacionado, uno, con el fracaso y dos, con la lejanía. ¿Por qué? Fracaso porque ya al final de la obra nosotros vamos a notar que la relación no funcionó, que los amantes ya no están juntos. Y la lejanía obviamente alude a eso, ¿no? A la ausencia de la amada. La amada ya no está, entonces es un amor relacionado a lo lejano y al recuerdo. En el poema 1 nosotros vamos a observar una afirmación de amor. En el poema 15 vamos a observar que ellos ya no están bien, la relación no está marchando muy bien. Y en el poema 20 vamos a darnos cuenta, vamos a conocer que la relación ha fracasado, ¿no? Por tanto, los poemas es un desarrollo, ¿no? En torno de un inicio, un fin muy, muy interesante en torno a este proceso del enamoramiento, la entrega y el fracaso amoroso. Como tema secundario podemos encontrar la melancolía, claro, porque si se recuerda la imagen de la amada, es en torno a, a un pasado, ¿no? Un pasado. También la nostalgia podemos resaltar como uno de los temas secundarios. El paisaje
natural ligado al amor y también a la mujer, ¿no? Obviamente ligada a la imagen de la naturaleza. Veamos solamente la primera parte de estos versos, no nos va a ganar el tiempo. En el poema 1 señala lo siguiente. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Bien, hasta el momento nosotros estamos notando que admira a la mujer en su actitud de entrega. Obviamente es en el acto amoroso, ¿no? Definitivamente no utiliza algunos términos para referir, ¿no? Un carácter sexual, ¿no? El cuerpo de la mujer sí, definitivamente nosotros estamos observando que se compara con la naturaleza, pero resalta de la actitud de entrega, ¿no? Al amar de la mujer. Luego, en la última parte que yo leí que dice, para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda, ¿no? Es como que la mujer fuera su apoyo, ¿no? Su sostén. Y finaliza así, ¿no? Pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme, a los vasos del pecho, a los ojos de ausencia, a las rosas del pubis, a tu voz lenta y triste, cuerpo de mujer mía, persistirá en tu gracia. Hasta el momento vemos una enunciación en la que se manifiesta ese amor, ¿no? Esa fascinación por la mujer. Pero en el poema 15 ya notamos un cambio, ¿no? El poema 15 creo que lo tienen ustedes en su libro, lo van a recordar porque empieza con, me gusta cuando callas porque estás como ausente. ¿Sí o no que hay un cambio con el poema 1? ¿No? El poema 1 es como si estuviera maravillado, ¿no? Con la mujer, ¿no? Con su dulzura, con su entrega, con su belleza, pero en el poema 15 dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente. ¿Qué quiere decir esto? Me gusta cuando callas porque pareces como que no estás, ¿no? Me gusta cuando callas porque ya, así no discutimos. Notemos ahí un cambio entonces desde el poema 1 hasta el poema 15. ¿Y qué es lo que sucede en el poema 20? Lo siguiente, ¿no? En el poema 20 ya se señala, se nos comunica que la relación no ha ido bien, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso, ¿no? Tiempo pasado. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa que sin ella, y el verso cae al alma como el pasto al rocío. Bien, en estos versos estamos notando que la relación, ¿no? Los amantes se han separado. Y es así como el tema central, ¿no? Podemos encontrarlo en la lectura de estos poemas, ¿no? La temática es el amor, sí, pero no es el amor que está en su mejor momento, ¿no? Es un amor que ya ha finalizado. Por tanto, se relaciona con la lejanía y con el fracaso, ¿no? En torno a la comunicación. Sí, se siente que arrepiente, es que se arrepiente de que no haya podido mantener la relación, ¿no? Y justo al final dice eso. Y eso que no hemos revisado la canción Desesperada, ¿no? ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla, ¿no? O sea, que mi amor no pudiera conservarla enamorada. O sea, conservarla a ella enamorada de él, ¿no? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos mi alma no se contenta.
con haberla perdido. O sea, él no está feliz porque se haya ido, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nosotros reflexionamos, ¿no? ¿Qué no funcionó? ¿Por qué no seguimos juntos? Y en fin, no vamos a ir para otro tema, vamos con F, pone por acá. Sí, se desprende un poquito. Bueno, ustedes han hablado un poco, han comentado, pero había un salón, no me acuerdo qué día, el martes creo, o el jueves, que no dijo nada en torno al poemario. Estaban como que sin comentarios, ¿no? ¿Por qué? Porque puede llevar a otros temas, pero solo nos estamos centrando en el poemario. Ya hemos visto, por favor, no olviden, ¿no? Hay que ser muy puntuales, ¿no? La temática amorosa, sí, pero ligada al fracaso de la relación, al fracaso en la comunicación. ¿Por qué en la comunicación, profesora? En el poema 15 solamente le dije el primer verso, ¿no? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. O sea, ya no pueden conversar, ¿no? O sea, cuando conversan, discuten. Entonces, mejor mantente callado, mantente callada. Ahí podemos observar el fracaso en la comunicación. Sí, al ya no soportarse, al ya no entenderse, ¿no? Y ojo, también es algo cotidiano, ¿no? No está hablando de algo muy lejano a nuestro mundo, ¿no? Quien no ha atravesado por esas experiencias. Y el concepto de lejanía también, porque cuando empieza, ¿no? Ya sabemos que no están, ¿no? La amada ya no está con él. Y bueno, si tienen la oportunidad de leer el poemario, que no es tan extenso, adelante. Es una buena obra. Vamos con Octavio Paz. Disculpen el cambio tan brusco. Vamos a México. Les señalé que los tres escritores que comentamos el día de hoy se caracterizan por dedicarse a la actividad literaria y también a la actividad política. Octavio Paz también fue diplomático. En cuanto a sus poemas, vamos a señalar lo siguiente. Justo hoy vamos a comentar acerca de Piedra de Sol, que se publicó en el año de 1957, y Libertad bajo palabra, otro poemario de 1960. En cuanto a sus ensayos, ¿no? Él es escritor, poeta y ensayista. En los ensayos podemos encontrar el título, un texto muy, muy interesante, El laberinto de la soledad, que se publicó en 1950. Tenemos El arco y la lira de 1956 y La llama doble. Ese es un ensayo literario, ¿no? Él reflexiona acerca de la poesía en Latinoamérica. En El laberinto y la soledad, este texto yo lo leí en el primer año de la universidad, me acuerdo. Apenas ingresamos, nos mandaron a leer este texto. Aquí se reflexiona sobre la identidad mexicana. Octavio Paz, a través de 9 ensayos, y ustedes los observan ahí, El Pachuco y otros extremos, Máscaras Mexicanas, Todos los Santos, Día de los Muertos, él va a frecuentar, va a recordar hechos del pasado histórico de México para evaluar el presente con el fin de solucionar un problema, que es la débil identidad mexicana. Y con estos ensayos practica esta reflexión, ¿no? En torno a solucionar, a reforzar la problemática en relación a la identidad mexicana. Eso es en cuanto a su actividad como ensayista, pero en cuanto a su actividad como poeta, nosotros vamos a leer algunos versos de Piedra de Sol. En Piedra de Sol, este es un poema, no un poemario. En Piedra de Sol vamos a encontrar, como ya les mencioné, la influencia de la vanguardia en la poesía latinoamericana. No lo olviden, por favor. Vamos a encontrar un encuentro entre la tradición literaria y la modernidad. Asimismo, vamos a encontrar que va a renovar en cuanto a la forma del poema, ya que él no va a utilizar puntos, no va a utilizar mayúsculas, va a preferir el uso de las minúsculas. Asimismo, como figura literaria, resalta el uso de la anáfora. Es un poema extenso, esto es solamente una parte, ojo, el poema ahí se señala en la diapositiva, y también en el libro de ustedes consta de 584 versos, y en él vamos a poder encontrar que se emplea el tiempo cíclico
y también la influencia del vanguardismo de la escuela del surrealismo, ¿no? Porque alude a temas relacionados con el mundo de los sueños o con lo onírico. Veamos las dos estrofas primeras. Un sauce de cristal, miren, no empieza con mayúscula, usan minúsculas, renovación en cuanto a la forma, influencia en la vanguardia. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Esto alude al tiempo cíclico definitivamente. Amar es combatir. Otra vez encontramos la temática del amor. Amar es combatir. Si dos se besan, el mundo cambia. Encarnan los deseos, el pensamiento encarna. Brotan las alas en las espaldas del esclavo. El mundo es real y tangible. El vino es vino. El pan vuelve a saber. El agua es agua. Alude al tiempo cíclico, ¿no? En lo que está resaltado de rojo podemos observar el tiempo cíclico, porque lo que es vuelve a ser. Recordemos en 100 años de soledad, ¿no? Resaltamos el tiempo cíclico. Vuelve a repetirse, se repiten los hechos, los nombres, los sucesos. A eso me refiero con el tiempo circular o cíclico. Resaltemos, uno, no se utilizan puntos, no se utilizan mayúsculas, esa es una renovación formal. Observamos también que se utiliza la anáfora, ¿no? En la segunda estrofa vemos que inicia el. Observemos esos detalles. Bien, y no olviden, encuentro de la tradición y la modernidad por la influencia de la vanguardia. Y en estos últimos 5 minutos vamos a hablar sobre el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Les señalé que estos 3 poetas se dedicaron a la literatura y a la actividad política. Ernesto Cardenal no solamente fue poeta, también fue escritor y fue ministro de Cultura en su país. Muy bien, entonces ahí observamos nuevamente la actividad política. Son escritores muy comprometidos, ¿no? Son poetas que están comprometidos con su realidad. En cuanto a las características, aquí sí se señala la influencia de la poesía inglesa. Ernesto Cardenal estuvo influenciado por la poesía de Eliot, ¿no? Y de Pound. Esos detalles también lo van a encontrar en su texto de la institución. Influencia de la cultura popular. Por ejemplo, el cine, ¿no? Él estuvo influenciado por la cultura de masas. Y eso es lo que vamos a observar en el poema Oración por Marilyn Monroe. Pero también presentó una influencia, como es un escritor comprometido, ¿no? Con temáticas religiosas, con la temática política. Sus poemas van a presentarnos un carácter de denuncia. Sí, hay cierto reclamo en sus poemas por algo que ha sucedido. Y eso vamos a observarlo en Oración por Marilyn Monroe. Y última característica y clave, no se vayan a olvidar, es el estilo de una poesía conversacional. Eso lo vamos a encontrar en Ernesto Cardenal, no en Octavio Paz, no en Pablo Neruda, ¿no? La tendencia a presentar el poema como una conversación, vamos a encontrarlo en Ernesto Cardenal. Obras. En 1960 publica La Hora Cero. En 1961 publica Epigramas. Nosotros presentamos un epigrama en la primera clase y justo era de Ernesto Cardenal. Cuando hablamos de el género lírico y sus subespecies, hablamos de los epigramas, ¿no? Poemas cortos pero con un final muy astuto. Y presentamos un ejemplo de él. También tenemos Salmos de 1964 y por último Oración por Marilyn Monroe que se publicó en 1965. Ese es el poema que nosotros vamos a comentar en estos últimos minutos de la clase. Este es el epigrama que mostramos en nuestra primera sesión y esta es la oración por Marilyn Monroe. Observemos las marcas textuales de los versos. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, ¿no? Dice, parece que plantea un tuteo, ¿no? Señor, está iniciando una conversación, ¿no? Esa es la característica de su poesía, la poesía conversacional. En toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú
ahí está, el tuteo, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar. Ahora se presenta ante ti, sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Recuerda, señor, su creciente pavor a la cámara, su miedo a la cámara, ¿no? Pavor, miedo. Y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena, y como se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad a los estudios, como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine. Y su vida fue irreal, como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores y se apagan los reflectores y desmontan las dos paredes del aposento. Era un set cinematográfico, mientras el director se aleja con su libreta porque la escena ya fue tomada. ¿Qué estamos observando aquí antes que nos gane el tiempo? Denuncia la superficialidad, ¿no?, de la vida del cine y por tanto que la vida de Marilyn Monroe fue superficial. Por tanto, hay cierto carácter de denuncia y de reclamo por esta característica, por esta vida, ¿no?, de las estrellas, una vida artificial, superficial. Pero eso es en cuanto al contenido, ¿no? ¿Qué más observamos aquí? La influencia de la cultura popular por la temática del cine, cultura de masas, y además esas marcas textuales de señor, tú, recuerda, señor. Estas marcas textuales, estas palabras permiten que nosotros identifiquemos la poesía conversacional de Ernesto Cardenal. Y bien, así finalizamos puntual la clase. Les envío nuevamente las claves de la semana 10 y el enlace de esta semana 11 para que ustedes repasen y practiquen. Recuerden, tema hecho, clase repasada. Dejo de compartir y de grabar y les deseo un excelente fin de semana.